Por mí se va tras la ciudad doliente. Por mí se va al eterno sufriente. Por mí se va con la maldita gente. He sido diplomático, caballero, poeta, testigo atento de mi época. Un largo y dramático periodo en el que Italia estuvo en el centro de un conflicto entre papas, reyes y emperadores. Una lucha por el poder que narré en mi comedia. La innovación más destacada de la comedia de Dante con respecto a sus coetáneos es el amplio espacio que dedica a la historia contemporánea. La Divina Comedia es un intento de comprender su propia época y su política, lo que convierte a Dante en un cronista de su tiempo. La Divina Política de Dante. Mi época fue una época compleja. Nací cuando el Sacro Imperio Romano Germánico estaba en decadencia, gobernado por emperadores sin la voluntad ni la fuerza necesarias para gobernar sus vastos territorios, que se extendían desde el Mar del Norte hasta los Alpes y más al sur hasta la Toscana. El Papa, que reclamaba el poder de un rey, había gobernado nuestra península y la Italia central durante siglos y aprovechó la debilidad del imperio para extender sus fronteras. Tenía sus ojos puestos en Florencia. Bonifacio tiene el máximo interés en ampliar no solo su poder, sino su esfera de influencia. Y para ello quiere tener una relación privilegiada con las ciudades más poderosas de Italia. Mi ciudad era la más rica de Italia, pero esa riqueza no iba acompañada de estabilidad política. Pocos años antes del cambio de siglo, los güelfos habíamos derrotado a los partidarios del imperio, los gibelinos, en la batalla de Campaldino, expulsándolos de Florencia. Pero entonces los güelfos también nos habíamos dividido en facciones. El gobierno se divide en dos partidos, blancos y negros. Los primeros, digamos que proclives a mantener la independencia de Florencia. Y los segundos, con el propósito de cosechar los beneficios de una alianza con el papado, que sin embargo podría también arrebatarle la independencia a la ciudad. Hacia el año 1300, los blancos nos habíamos hecho con el gobierno. Los negros planearon una conspiración, pero fueron descubiertos y expulsados, la misma suerte que había corrido su representante más importante, Corso Donati. El Papa Bonifacio decidió enviarnos un pacificador, un árbitro, para que mediara entre nosotros. Sospeché que era una trampa porque sin Donati y los güelfos negros, Bonifacio había perdido la influencia que tanto necesitaba sobre Florencia. Por aquel entonces mis compañeros tenían en cuenta lo que yo decía. Solo unos meses antes me habían nombrado prior, el cargo más alto en el gobierno de la ciudad. Decidimos ir a hablar con el Papa y yo estaba entre los embajadores. Recuerdo bien aquel día porque allí empezó todo. Yo solo quería el bien de Florencia, por eso me puse al servicio del gobierno de la ciudad. Pero aquel día, mi vida cambió para siempre. Vuestra Santidad, yo os invito... Vuestra Santidad, yo os invito... Santidad, desde hace 2 días el embajador florentino Alighieri pide ser recibido. ¿Queréis reuniros con él? Estamos a un paso de nuestro objetivo. Cualquier mínimo error podría arruinar nuestros planes.
Será mejor que espere. Bonifacio VIII es un gran papa que pertenece a una familia que no está entre las más conocidas de la baronía romana. Conoce muy bien el derecho canónico. Se formó como jurista, pero también como diplomático, hasta convertirse en una gran potencia en el colegio cardenalicio. Y luego supo aprovechar unas circunstancias concretas para ser elegido papa. Bonifacio pretende anexionar el marquesado de Toscana a los estados pontificios. Necesita tener el control sobre Florencia. Y utiliza a Carlos de Valois y su obra para lograr este objetivo. Carlos de Valois está en Italia para apoyar militarmente a los angevinos. Es decir, una rama más joven de la familia de los Capetos que posee el sur de Italia. Y Bonifacio VIII intentará utilizar esta presencia para reforzar su posición en Florencia. Bonifacio VIII planeó una intervención armada en la ciudad de Florencia para alterar su dialéctica política interna. Y esto fue percibido por los hombres del partido de Dante en la época, los güelfos blancos, pero yo diría que también por los florentinos en general, si uno lee las crónicas, como una violación del funcionamiento habitual de una república, de una ciudad como Florencia. El Papa Bonifacio no tenía intención de hablar conmigo. Así que huí de Roma, del pantano de la curia papal. Hoy, después de muchos años, puedo decirlo con certeza. El pontífice había planeado cuidadosamente todo lo que necesitaba para hacerse con el control de Florencia. En cuanto a mí, corría el riesgo de acabar en la cárcel como un vulgar canalla, deambulando por los patios papales. Así que abandoné Roma. Justo a tiempo. Como predije, Bonifacio se había aliado con nuestro enemigo, los güelfos negros. Volver a Florencia habría significado condenarme a mí mismo. Tenía que huir de la ciudad antes de que llegaran. Florencia corría el riesgo de convertirse en mi cárcel, en mi patíbulo. Tras abandonar Roma, Dante se encuentra en un estado de total desorientación. Tal vez pueda compararse con una selva oscura, un bosque oscuro en el que uno se extravía. En medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía era perdida. Ay, que decir lo que era es cosa dura. Esta selva salvaje, áspera y fuerte, que en la muerte renueva la pavura. Durante los 20 años siguientes, Dante escribe la comedia, que solo muchos años después recibirá el apelativo de Divina. Es el fresco de una época oscura, en el que el poeta se convierte en el cronista más fidedigno de este tiempo apasionante y dramático. La mayoría de los protagonistas son personajes influyentes contemporáneos, a los que sitúan el infierno, el purgatorio o el paraíso, el más allá católico. Es un lugar en el que Dante quiere situarse más allá de la historia. En efecto, es un viaje al más allá, pero desde ese más allá busca volver a abrazar la totalidad de la historia, que es la totalidad de la historia humana, pero también de su historia individual. En la Divina Comedia yo diría que están todos los personajes, desde las prostitutas a los santos. Pero por supuesto también hay reyes y emperadores, papas y mártires, traidores e impostores. Los culpables de pecados graves son arrojados a los 9 círculos del infierno, una sima que se abre bajo Jerusalén. Los que deben purificarse de los pecados veniales ascienden a las 7 terrazas de la montaña del purgatorio.
Y los que son dignos de la recompensa divina tienen su lugar en una de las 9 esferas del paraíso. El punto de vista de Dante es profundamente católico. Para un hombre de la época de Dante no hay arma más fuerte que constituirse en portavoz del juicio de Dios. Dante aún no sabe que nunca volverá a ver su amada Florencia, una ciudad en pleno auge económico. En solo unos cuantos años, la ciudad toscana se había convertido en una de las principales potencias financieras de Europa, porque había comprendido el potencial del sistema bancario. Una nueva forma de prestar y guardar dinero a cambio de letras, cartas de pago, antepasados del billete de banco actual. Este sistema había sido utilizado por los mercaderes italianos durante un siglo, y en ese tiempo Florencia había establecido un monopolio sobre él. A partir de la segunda mitad del siglo XIII, las compañías bancarias florentinas prestan dinero y, en general, sus servicios económicos a todas las potencias europeas. La Compagnie Bancaire se convierte en un elemento fundamental de la política y la economía europeas. El conflicto entre los blancos y los negros es ante todo económico. Los actuales gobernantes de Florencia, el partido de Dante, los blancos, están decididos a salvaguardar la independencia de la ciudad. Por el contrario, la facción rival de los negros quiere una alianza estable con el papado por razones económicas. En esa época, cuando un papa es elegido, a menudo escoge ciertas compañías bancarias para que le presten dinero. Bonifacio VIII recurre a los servicios de ciertas compañías bancarias florentinas, entre ellas la de los Spini. Los ricos banqueros de la familia Spini toman partido por los güelfos negros, liderados por la familia Donati. Dante detesta a los banqueros, teme que tal codicia, con toda la arrogancia que la acompaña, pueda llevar a Florencia a la ruina. Formábamos parte del Imperio Romano, el imperio más glorioso antes de que llegaran los bárbaros. Dividirnos en ciudades-estado, volvernos pequeños y débiles, fue nuestra perdición. Creo que la situación en Europa en ese momento era muy confusa, porque había varios imperios. Había un emperador, había reyes, había un papa y había muchos municipios enfrentados entre sí. En esos años decisivos, toda Europa está en plena ebullición. En el este, el Sacro Imperio Romano Germánico seguía siendo el mayor territorio del continente bajo un único soberano, pero estaba gobernado por un emperador débil, Alberto I de Habsburgo, quien para asegurar su corona se vio obligado a hacer grandes concesiones, tanto a los príncipes alemanes como al Papa, y para defender sus fronteras hacia el oeste tuvo que firmar un tratado de paz con el rey de Francia que le saldría muy caro. El rey francés era Felipe IV, conocido como el Hermoso. Durante años había estado en guerra con Flandes para evitar que se aliara con Inglaterra. Sus planes de expansión se dirigen ahora hacia el extremo sur del continente también, donde la Casa de Anjou ha conquistado el reino de Sicilia, pero ha perdido la isla, que había proclamado su independencia bajo el rey Federico de Aragón. Para el rey de Francia, el sur de Italia es una zona de influencia francesa, una zona estratégica muy importante para una política de hegemonía general de su familia sobre toda la cristiandad. Sicilia. Sicilia es la llave de acceso al mar Mediterráneo, el Mare Nostrum. El conflicto con los aragoneses dura ya casi 20 años. Si sigue así, nuestros primos de Anjou y Francia con ellos pronto serán expulsados de la isla. Majestad, vuestro hermano es la solución, con un buen número de soldados y caballeros. Y el apoyo del Papa Bonifacio. Bonifacio es un papa útil, pero engorroso. Si levanta la cabeza, sabremos cómo reducirlo. Después de todo, ¿cuántos soldados tiene un papa?
Felipe IV de Francia, Felipe el Hermoso, una vez en el trono se había revelado como un rey prudente y previsor. Su política exterior chocó principalmente con sus rivales vecinos, el Reino de Inglaterra y el Sacro Imperio Romano Germánico. Para Felipe el Hermoso, lo ideal era que su hermano Carlos de Valois se convirtiera en emperador. Si Carlos fuera elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, se cumpliría el sueño de Felipe: unir bajo su casa real a casi toda Europa. Carlos sería un excelente emperador. Urge nuestra presencia en Italia. Nuestros aliados en el Reino de Sicilia nunca han estado tan necesitados de nuevas fuerzas y de un líder capaz. Alguien que les ayude en su conflicto contra la corona de Aragón. Una derrota podría tener efectos desastrosos en nuestra política. Abriría un vacío que los enemigos de la corona francesa tardarían un instante en llenar. Soy consciente de la situación y de los riesgos para la causa. Mi soberano, ¿cómo podemos evitarlo? Carlos de Valois es un personaje extremadamente poderoso. Es el hermano menor del rey. Por supuesto, no tiene derecho al trono, pero ayuda a su hermano. Le apoya y es un agente de la política europea francesa. Vos sois el italiano que nos abrirá las puertas de la ciudad. Florentino, conde de Valois, no italiano. Y me llamo Donati, caballero Corso Donati. ¿Caballero o espía? Tal vez vuestra señoría no está informado de que durante mucho tiempo nuestras familias han figurado entre los financieros más importantes de las casas reinantes, incluida la vuestra. Dante juzga muy duramente a Corso Donati. Lo considera el mayor responsable de la decadencia de Florencia. Dante había destacado ciertos vicios de aristócratas como los Donati, su altanería, su violencia. Corso Donati es su enemigo y es el máximo responsable. Es el causante de la ruina de Florencia. Todo está listo, conde. El gobierno os abrirá las puertas de la ciudad sin ofrecer resistencia. Es más, seréis recibido como embajador de la paz por el Papa, pero sin violencia y sin saqueos. Muy astuto, señor Donati. ¿Y cómo habéis convencido a nuestros enemigos comunes? En Florencia nada es lo que parece. Muchos enemigos son en realidad nuestros aliados y comparten con nosotros fines y objetivos comunes. ¿Y cuál será vuestra recompensa? Para eso hay tiempo. Ahora es el momento de tomar el control de esta ciudad. La llegada de Carlos de Valois a Florencia para actuar como pacificador entre las facciones enfrentadas en realidad es una treta para favorecer el regreso a la ciudad de los negros, que habían sido expulsados. Dante, furioso con Bonifacio por haber insultado a Florencia, coloca al Papa en el 8º círculo del infierno, el de los simoníacos, culpables de comprar o vender beneficios eclesiásticos. Los papas son castigados colgándolos con la cabeza hacia abajo en un pozo de fuego. Y él me gritó: ¿llegaste, Bonifacio? Ahí estás, pues la cuenta me ha engañado. Se cuelga a estos papas boca abajo sobre un pozo, que Dante compara con una pila bautismal, que es el recipiente por el cual se abraza mediante un ritual la religión cristiana. La perversión del Papa Bonifacio VIII en el ejercicio de sus funciones se castigó de forma simbólica colgándolo boca abajo sobre una pila bautismal. En la Divina Comedia, para cada crimen de un pecador debe haber un castigo equitativo y adecuado. La dantesca ley de la represalia. La Divina Comedia es su manera de dictar sentencia mediante la ficción. Es su manera de tratar a la gente, que como podría ser el Papa Bonifacio VIII, está ocupando
en lugar de Dios. Todo es juicio divino. No se trata simplemente de una crónica, de historia actual, sino del más allá y, por tanto, de juicios eternos. La comedia es un proyecto extraordinario para posicionarse en el propio tiempo y en la propia historia, para actuar y cambiarla. El 1 de noviembre de 1301, el plan de Bonifacio y Corso Donati tiene éxito. Las tropas entran en la ciudad sin ni siquiera tener que luchar. El gobierno cree en las promesas del Papa. Los acuerdos preveían que la ciudad no perdería su autonomía y que los franceses abandonarían pronto Florencia, devolviendo el gobierno legítimo a los blancos. Cuando los franceses llegaron a Florencia, los florentinos contemplaron mudos cómo la brigada silenciosa entraba en mi ciudad. No habíamos experimentado una humillación tan dolorosa desde la derrota de Montaperti. El gobierno pensó que era el movimiento correcto y, sin embargo, Carlos entra en Florencia como pacificador. Y por eso lo primero que hace es comprometerse a establecer la paz entre las facciones enfrentadas. Poco después de esta paz, sin embargo, Carlos establece que los negros, que habían sido desterrados, entre ellos Corso Donati, puedan volver. Y unos meses más tarde comienzan los juicios por permutas, es decir, por corrupción, en los que Dante se verá involucrado. Corso Donati, él y sus malditos compañeros, todo fue una treta urdida junto con Bonifacio. Carlos de Valois no era más que un instrumento tanto para él como para los güelfos negros. Dante, por supuesto, está orgulloso del poder de la independencia y el prestigio de Florencia. Esa es la razón por la que Carlos de Valois, de alguna manera, le ve con malos ojos por inmiscuirse e intentar hacerse con el poder en la República Florentina. En el Purgatorio, Dante utiliza una estratagema literaria muy interesante para condenar a Carlos por su traición. Cuando Dante tiene que condenar a personajes célebres, elige como portavoces de sus condenas a personas aún más célebres, y que, por tanto, habrían tenido autoridad para pronunciar el dictamen. En el caso de Carlos de Valois y los Capetos, el portavoz de la polémica de Dante es Ugo Capeto, el progenitor de la dinastía. Ugo Capeto dice en la comedia que Carlos de Valois entró en la ciudad sin armas, pero venció con la lanza de Judas, que es precisamente la traición, por no haber sido realmente fiel a su palabra, por no haber traído la paz a la ciudad, sino haber traído de vuelta a los güelfos negros. Armado irá tan solo de la lanza, de Judas y con punta tan filosa, que de Florencia romperá la panza. Pese a que toda su vida había servido a los intereses del rey de Francia, su hermano, con la esperanza de obtener un reino, al final Carlos de Valois nunca consiguió nada. Para mayor desgracia, Ugo Capeto añade que esta empresa no le procurará ningún honor a Carlos de Valois, porque éste, que se había prestado a los objetivos del pontífice con la esperanza de obtener su propio reino, verá sus objetivos completamente traicionados y será conocido para siempre como Carlos sin tierra. Florencia, ahora en manos de los güelfos negros de Corso Donati, se convierte de inmediato en escenario de represalias políticas. Los primeros en sufrirlas son sus adversarios políticos, que son incluidos en listas de proscritos y sometidos a juicios farsescos. A pesar de encontrarse lejos de Florencia, junto con muchos otros güelfos blancos, Dante es condenado al exilio y después a la hoguera. Para un hombre del medievo, el exilio representa el hundimiento de todos los puntos de referencia con los que cuenta. Rompe con la cohesión de grupo y le obliga a establecerse de nuevo en el exilio despojado de todo. Representa un colapso completo de la propia identidad.
La condena al exilio pesará tanto en el espíritu de Dante que dedicará un capítulo especial en su infierno a los barateros. La acusación de baratería se podía demostrar simplemente a través de la fama pública. Eso significaba que bastaba con que alguien declarase que lo habías hecho, incluso sin aportar ninguna evidencia ni ningún elemento contextual, para que la acusación resultara probada. No hay mayor desdicha que recordar los tiempos felices. Dante procede de una familia de la burguesía ascendente y empieza a hacerse un nombre intramuros de la ciudad como caballero de la milicia florentina. Los años de la juventud del poeta entrañan cierto misterio, porque en todas las actividades que Dante realiza, y en particular la composición poética y la escritura de versos, pone una intensidad que no parece ser la de sus coetáneos, como si ya fuera el signo de cierta pasión, de cierta elección de vida. Muéstrase tan hermosa y recatada la dama mía si un saludo ofrece, que toda lengua trémula enmudece y los ojos rehuyen la mirada. El joven Dante crece rodeado de diferentes e intensos estímulos literarios, entre los que se incluye la poesía trovadoresca francesa. La vida nueva es un poema singular comparado con el de sus predecesores, porque decide tratar esencialmente un solo tema, el amor y los efectos que el amor tiene en el alma de quien lo siente, haciendo bandera de que la verdadera nobleza consiste en ser capaz de experimentar el sentimiento amoroso y, como consecuencia, componer poesía, porque las dos cosas se identifican. Este tema es sumamente importante para Dante. Dante, como muchos otros poetas, no procede de noble cuna y es fundamental para él reivindicar una nobleza puramente espiritual y moral. Sigue su rumbo de humildad vestida, y tras su paso la alabanza crece. Desde los cielos descender parece en virtud de un milagro aparecida. Así eran mis versos antes de la condena. Cuando Dante parte al exilio, el mundo se derrumba para él. Afecta a su familia, afecta a su visión política, pero también afecta a su creación literaria, que tiene que ser completamente reorientada. Necesita encontrar un nuevo público y se ve obligado a reinventarse. El enfrentamiento entre el Papa Bonifacio y Felipe el Hermoso estaba llegando a su clímax. La filosofía de Estado de Felipe y la doctrina del Papa Bonifacio estaban en trayectoria de colisión. La espada espiritual y la espada temporal. Bonifacio soñaba con poder imponer su supremacía y la de la Iglesia sobre todo el mundo cristiano. Cualquiera, por tanto, que revista este poder, así ordenado por Dios, reviste el orden de Dios. Y en consecuencia, que toda criatura humana esté sujeta al romano pontífice. Declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos que es absolutamente necesario para obtener la salvación. Existe la espada espiritual y la espada temporal. En otras palabras, hay dos tipos de poder. La autoridad es la espada espiritual. El poder es la espada temporal, es decir, la espada física, la fuerza. El Papa explica que existe una jerarquía entre estas dos espadas. La espada temporal, la fuerza, se utiliza siempre bajo la autoridad de la espada espiritual. En otras palabras, los reyes de Francia, igual que el resto, en última instancia están bajo la autoridad del Papa y deben rendirle cuentas. De manera que, según Bonifacio, toda criatura humana debe someterse al Papa romano. ¿Incluso el rey de Francia? Nos ordenamos que Bonifacio VIII, nacido Benedetto Caetani, sea arrestado, encadenado y conducido ante la presencia de un tribunal que será instituido por nuestra corona, aquí, en París, ante mí. Será juzgado por los delitos de simonía, sodomía, herejía, blasfemia, asesinato, extorsión, connivencia con Lucifer. ¿Y después, Majestad?
Pronto tendremos un nuevo papa. Un pontífice capaz de apreciar el liderazgo de Francia. Un digno sucesor de Pedro, que sepa reconocer sus propias limitaciones espirituales. El Papa Bonifacio es acusado de 28 cargos. Este hecho marca el comienzo de algo que nadie podía imaginar. Por primera vez en la historia, el vicario de Cristo debía ser capturado y sometido a juicio. Felipe el Hermoso tiene una idea, podríamos decir, absolutista de su poder. Nada puede resistirse a la majestad real. No tolera ninguna oposición. Frente a sus adversarios, solo debe prevalecer el ataque, la destrucción. El 7 de septiembre de 1303, Felipe obtuvo su venganza. El Papa se encuentra en su residencia privada de Anagni, al sur de Roma, cuando un millar de mercenarios dirigidos por un noble italiano atacan el Palacio Caetani. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, ha llegado la hora. El joven caudillo que dirige el asalto al Papa es Giacomo Sciarra Colonna, vástago de una noble familia romana, enemiga de los Caetani, familia a la que pertenece el Papa Bonifacio VIII. Este último había excomulgado a 2 cardenales Colonna. Junto a Sciarra Colonna se encuentra Guillermo de Nogaret, canciller del Reino de Francia, uno de los consejeros más cercanos de Felipe el Hermoso y su principal asesor en política eclesiástica para las relaciones con la Iglesia. Santidad, no hay tiempo. Debemos huir. Un papa no huye. No es la primera vez que un pontífice tiene que hacerlo. Os lo imploro. No. Quiero ver si tienen el valor de ir más allá de las amenazas. El cardenal Niccolò di Boccaccio, fiel y hábil mano derecha del pontífice, es testigo del asalto francés al Palacio Papal que describe en un controvertido informe. Aquí tenéis mi cuello y mi cabeza. Reconozco al primogénito de Satanás. Benedetto Caetani, en nombre del rey Felipe IV os ordeno que os levantéis y me sigáis a París, donde os espera un tribunal para juzgar vuestra herejía. Sciarra. Maldito. Merecéis morir. El rey quiere que se le pongan grilletes y que sea llevado con vida a París para que pueda ser finalmente juzgado. Para Bonifacio VIII es una humillación terrible. Es cierto que al final logra evitar el juicio, pero muere muy pronto. Desde el punto de vista del rey, Felipe el Hermoso, el camino está despejado para conseguir que sea elegido un papa más complaciente, sometido de algún modo a la voluntad real francesa. Yo odiaba a Bonifacio. Le despreciaba por lo que le había hecho a mi amada Florencia, por su arrogancia. Pero era el Papa. ¿Cómo podía un hombre, aun siendo el rey de Francia, cometer semejante afrenta? ¿Cómo era posible? Cuando Dante se enteró de la supuesta bofetada al Papa en Anagni, se sintió profundamente horrorizado. Es posible que también sintiera interiormente cierto regocijo, puesto que Bonifacio era ahora su enemigo acérrimo. Pero lo que había sido atacado era el cargo de vicario de Cristo, la institución del papado, y eso era algo que no se debía tocar y mucho menos insultar, tal como habían hecho Sciarra Colonna y Felipe. Dante expresa su indignación en boca de Ugo Capetto, que acusa a sus propios descendientes, que ahora se sientan en el trono de Francia. Veo cómo otra vez es humillado. Vinagre y hiel renuevan el ejemplo, y entre ladrones es asesinado.
Entre ladrones es asesinado, y así la escena que imagina es la de una nueva crucifixión de Cristo. El pontífice, el vicario de Cristo en la tierra, el vicario de Jesús, es representado como él en las garras de la persecución, la humillación y el tormento hasta el final. Una vez eliminado Bonifacio, Felipe de Francia ya no tenía rivales directos en Italia. Nuestra península era ahora solo una reserva de recursos y dinero, una fuente de aliados débiles que Felipe podía manejar a su antojo en sus múltiples juegos de diplomacia y guerra. El rey ya no tenía ningún obstáculo para tratarnos a todos como su posesión personal, y ahora, en lugar de ser castigado por su crimen, recogía el fruto de sus actos. Un nuevo papa francés ascendía al trono de Pedro. El 14 de noviembre de 1305, Felipe el Hermoso asiste a la coronación pontificia de Clemente V, un papa francés bajo la influencia de Francia y del que cabe por tanto esperar que se someterá a la realeza francesa. Prácticamente todos los grandes hombres de la época están presentes para asistir al acto junto al rey. El Espíritu Santo ha guiado la mano y la mente de los cardenales en el cónclave de Perugia. Tenemos grandes planes para Francia y para toda la cristiandad. Santo Padre, recordaréis a Guillermo de Nogaret, estimado consejero de mi hermano, que llevó la justicia del rey a Anagni y que actualmente está bajo excomunión papal, como muchos hombres sin más culpa que la de ser leales a la corona de Francia. Clemente V no funciona simplemente como una extensión del rey de Francia. Sabemos que la situación histórica es compleja. Se trata de un momento en el que una institución como la Iglesia, que debería ser universal, se ve obligada a negociar por su propia existencia y por su funcionamiento con un nuevo tipo de ente político, el Estado-Nación. Veréis, Santo Padre. Como sabéis, la situación ha cambiado mucho en los últimos años. Atrás quedaron los días en que los pontífices de la Iglesia de Roma se arrogaban derechos políticos y una autoridad con la que hoy ya no cuentan. Yo creo que nuestro amado soberano cree que es bueno que el pontífice vuelva a ocuparse de sus santos deberes, para guiar a los buenos cristianos por el camino correcto para honrar a nuestro Señor. Los asuntos políticos es mejor dejarlos a los soberanos, hombres elegidos directamente por Dios para ocuparse de estos menesteres. ¿Acaso no dijo Jesús, dad al César lo que es del César? Felipe el Hermoso tiene exigencias muy concretas para Clemente V. Sin embargo, aunque le somete muy pronto a una intensa presión, obtener resultados será mucho más difícil para él de lo que pensaba. El Papa se resiste. El Papa defiende la autonomía y los intereses de la sede apostólica. En el fondo, el objetivo de Felipe el Hermoso era que Clemente V reconociera la superioridad espiritual y religiosa de los reyes de Francia, que tendrían que ser reconocidos por el papado como los verdaderos guardianes de la fe, los verdaderos representantes de Cristo. Santo Padre, no hay nadie que lleve en su corazón el destino de los súbditos de Francia y sepa con certeza cómo ayudarlos tanto como nuestro amado soberano. Su causa es justa y bendecida por el Señor. El triste final que han tenido sus adversarios, incluido el falso vicario de Cristo, muestra hasta qué punto el programa de nuestro Rey coincide con el programa de Dios. Nuestra determinación final es que en la cristiandad existen dos vicariatos. El vicario espiritual, el Papa, y el vicario temporal, que es el soberano de Francia. Las demandas despóticas de Felipe marcan el comienzo de una relación difícil entre los dos soberanos. Mientras tanto, el centro de la cristiandad se traslada a Francia. Clemente V instala el papado muy lejos de Roma, en la ciudad de Aviñón, donde permanecerán mucho tiempo, más de 70 años.
6 papas sucesivos, todos franceses, serán elegidos por turno y se sentarán a las puertas del Reino de Francia, en gran parte bajo influencia francesa. Entonces sucede algo inimaginable. Una de las instituciones más importantes del mundo cristiano está a punto de hincar la rodilla: la Orden del Temple. El cerebro que está detrás de esta operación es, una vez más, Guillermo de Nogaret, el consejero del rey. Para Guillermo de Nogaret, que es una persona muy religiosa, un místico, atacar a la Orden del Temple tiene un gran significado religioso. En la Biblia está escrito que cada vez que el templo es destruido, hablamos del templo de los judíos, por supuesto, pero es que la Orden del Temple está instalada precisamente en el templo de Salomón, en Jerusalén. Cada vez que el templo es destruido, se produce una nueva alianza entre Dios y el pueblo elegido. En la mente de Nogaret, la nueva alianza de su tiempo, que estará marcada por la destrucción de la Orden del Temple, es una alianza entre Dios y el rey de Francia. El rey Felipe da el visto bueno final a la mayor operación de inteligencia de su época. Fray Bernardo, ¿cómo podemos saber dónde encontraremos resistencia armada? Es fundamental que sepamos de antemano a lo que nos vamos a enfrentar. Hemos estado trabajando en este plan durante más de un año. ¿Es posible cuantificar también el capital que se guarda en cada uno de los lugares? Hemos identificado todas las sedes territoriales, desde el Templo de París hasta el puesto de comandancia más marginal, las mansiones y las capitanías. Cada sede tiene un carácter específico y están organizadas de manera diferente. Algunas tienen carácter militar, mientras que otras son reservas de carácter monetario. A los ojos de Felipe el Hermoso, la Orden del Temple representa, en cierto modo, el papado, el poder del papado. Es una orden religiosa que solo depende del papa. Una orden militar que, de alguna manera, ostenta la espada temporal. Atacar a los templarios es, por lo tanto, una forma de humillar al papado y de postularse como la única fuerza espiritual y temporal. Y la forma de hacerlo es exactamente la misma que se utilizó contra Bonifacio VIII. Se acusa a la presa de todo tipo de herejías, y todas equivalen a ofensas contra Cristo y contra la fe. Escribe. Nos ha llegado noticia, basada en informes de personas fidedignas, de que los hermanos de la Orden del Temple, como lobos con piel de cordero, insultan miserablemente a nuestro Señor Jesucristo. En un periodo de 2 años, todos los templarios son juzgados. Muchos de ellos, tras terribles torturas, son condenados a muerte y quemados vivos en la hoguera. Dante relata la crónica de su persecución con su lenguaje metafórico y punzante. Al nuevo Pilatos tan cruel contemplo, que no le sacia y lleva sin decreto las codiciosas velas contra el templo. Dante creía, como la mayoría de los cronistas de la época, que el rey Felipe el Hermoso estaba detrás de la persecución a la Orden del Temple en Francia, por la sencilla razón de que ansiaba apoderarse de las inmensas riquezas de esta orden. Felipe es descrito como un nuevo Poncio Pilatos que se arroga la posibilidad de juzgar y condenar a los templarios. Esta condena, y en particular el hecho de que se trate de una condena interpuesta en un proceso por herejía, es aún más problemática para Dante, porque supone atribuirse una potestad, una autoridad, en un ámbito que no debería corresponder al rey de Francia. Para él se trata de una prueba, y en este punto creo que hay que estar de acuerdo con Dante en que el poder, la forma de concebir el poder, se estaba desplazando de instituciones de carácter universal como la Iglesia y el Imperio a los reinos nacionales y trasladando el centro geopolítico situado en Italia y en el Mediterráneo hacia el norte. La situación en Europa cambia radicalmente en el momento en el que el conde de Luxemburgo es elegido emperador en Frankfurt. Adopta el nombre de Enrique VII y se convierte así en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Felipe el Hermoso no vio con buenos ojos la elección de Enrique VII como emperador.
Eso significaba que Clemente V podía recurrir a otro poder en el que finalmente se apoyaría para resistir a la influencia francesa. A Felipe el Hermoso, por supuesto, le habría gustado que el futuro emperador fuera un miembro de su familia. De hecho, Enrique VII se había criado en la corte francesa, así que estuvo muy próximo al entorno capetiano. Pero tras su elección imperial, se irá distanciando poco a poco de él para defender sus propios intereses. El nuevo emperador, Enrique VII, llegó a Milán para ser coronado rey de Italia antes de dirigirse a Roma. Y yo estaba allí para presenciar este gran acontecimiento. Majestad Imperial, el señor Visconti y el señor Torriani, en representación de los municipios y señorías del territorio lombardo, entregan al nuevo rey de Italia 50.000 florines de oro como muestra de amistad y alianza. El imperio y el rey de Italia les expresan su gratitud por la lealtad y la amistad demostradas. ¿Desean los amigos italianos manifestar su respeto y sumisión también a su reina? Sí, Majestad. 10.000 florines de oro en señal de devoción a la nueva reina de Italia. Según Dante, el único que puede salvar a Italia de esta situación es el emperador, porque es él quien puede hacer cumplir las leyes y además porque el emperador es el único que, poseyéndolo todo, no desea nada y por tanto puede juzgar los conflictos de una manera justa. Dante quería una Italia sometida al imperio. Probablemente pensaba en municipios autónomos, pero que reconocieran el poder superior del imperio. De este modo, contrarrestarían a otros poderes superiores, como el papado, al que veía como una fuerte injerencia en el gobierno municipal. Nunca pensé, hasta pocos años antes, que depositaría todas mis esperanzas en la intervención del emperador. Pero era el único hombre capaz de devolver el liderazgo a nuestra Italia, que se encontraba perdida y sin rumbo. Enrique VII se encontró con una situación política muy complicada en Italia, pues hacía mucho tiempo que ningún emperador había bajado a la península. La primera fase de la expedición de Enrique VII parece confirmar todas y cada una de las esperanzas de Dante, ya que el papa de aquel entonces, Clemente V, parece apoyar la expedición del emperador. Dante cree ver en ello un restablecimiento del equilibrio entre los dos poderes, el imperial y el pontificio, que según él debe guiar el mundo hacia una vida feliz. En la segunda etapa de su viaje por Italia, el emperador se encuentra con diversos conflictos internos, tanto en las diferentes ciudades como dentro del país en su conjunto. La aventura de Enrique VII en Italia dura menos de 2 años. El emperador no consigue sacar el máximo provecho de sus alianzas. Incluso el Papa Clemente traiciona su confianza y le abandona. Y el ejército imperial sufre una serie de derrotas que culminan en 1313. Mientras asedia Siena, Enrique sufre una misteriosa enfermedad y muere repentinamente. Junto con el emperador murieron también nuestras esperanzas de recuperar la paz perdida. Habíamos perdido la oportunidad de contar con un líder sabio y leal que pudiera traer la armonía a Europa y a nuestra Italia, desgarrada por interminables conflictos fratricidas. En el espacio de poco más de un año, de 1313 a 1314, los 3 protagonistas de estos asuntos políticos europeos desaparecen. Felipe IV, rey de Francia, que por medio de la fuerza y la ambición llevó a su reino a la cima de su poder en Europa. Clemente V, el papa que quiso proteger a su iglesia y salvarla de la arrogancia de la corona francesa. Enrique VII, el emperador que quiso reconquistar Italia y someterla de nuevo a la autoridad del Sacro Imperio Romano Germánico. Uno tras otro, mueren los héroes y enemigos de los que hablaba Dante en sus versos. Estas 3 desapariciones constituyen en cierto modo el fin de una era. Había llegado el momento de que Dante aceptara la derrota, o quizás simplemente de admitir que la historia tomaba un rumbo diferente. El poeta se retiró de la escena política y pasó sus últimos años en Rávena, donde completó su comedia. Flaqueó la elevada fantasía
Mas impulsó cual rueda por sus huellas, deseo y voluntad en armonía, amor que mueve al sol y las estrellas. Dante representa siempre su viaje como un movimiento hacia otra dimensión, hacia unas estrellas que iluminan la vida presente, pero que son también un punto de llegada al más allá. Las estrellas que ve Dante son las mismas que ha visto cada vez que ha cruzado al más allá, en la Divina Comedia. Esas estrellas representan para él la esperanza, el fin de su sufrimiento en el exilio. Me parece que lo más emblemático del viaje dantesco es su inmensa capacidad para retratar su tiempo, pero situándose siempre en otra dimensión. Su elección de estar en otra parte para narrar su presente. Dante muere en Rávena a la edad de 56 años. El poeta no verá cumplido su sueño de regresar a su amada y odiada Florencia. Pero al menos tendrá la redención póstuma de convertirse en la voz más leída, estudiada y admirada de la literatura italiana. Dante se ha liberado por fin de su infierno personal. Y contemplamos de nuevo las estrellas.